Varias partes tiene este evangelio que hemos escuchado y que nos ayudan mucho para conocer un poquito más a Jesús e incluso un poquito más a la iglesia. Jesús empieza preguntándole a los apóstoles, a los discípulos, ¿qué piensa la gente acerca de él? Pero porque él había venido, la gente lo escuchaba, la gente lo observaba, lo miraba, pero ¿qué pensará la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y entonces les dicen, y unos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que... Y les dice Jesús, bueno, está bien, eso es lo que dice la gente, pero la gente no entiende nada. Ustedes que son mis apóstoles, mis amigos más directos, ustedes que son los que tienen que entender un poco más las cosas de Dios, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, acuérdense que va a ser el primer papa, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto lo cuenta el Evangelio de San Marcos y también lo cuenta el Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí es cuando le promete que lo va a hacer piedra de la iglesia, el primado, el primer papa, le promete el primado ahí. Yo te digo que tú eres Pedro, etcétera, etcétera. Bueno, fíjese, lo primero que hace Jesús, a ver, ¿qué piensa la gente acerca de él? Y esa pregunta la sigue haciendo hoy Jesús. Han pasado más de 2000 años y sigue diciéndole a Jesús, ¿qué piensa la gente acerca de mí? ¿Qué piensa la gente acerca de mi iglesia? La iglesia que yo fundé sobre la roca de Pedro, esa iglesia que nació de mi costado herido por la lanza en la cruz y que yo bañé con mi sangre para presentarla inmaculada, así sin mancha, a los ojos del Padre. ¿Qué piensa la gente acerca de mí y de mi iglesia? Ustedes imagínense, chicos, si Jesús hace esa pregunta, las respuestas que se sucederían. ¿Qué piensan los chicos de Quemú acerca de mí? ¿Qué piensa la gente grande de Quemú acerca de mí? Si uno hiciera, por ejemplo, una encuesta en la calle y parara a toda la gente que va caminando, uno para a esa gente y le dice, ¿qué pensás vos de Jesús? ¿Quién es? ¿Qué cosas dirían? Las barbaridades que dirían. ¿Por qué? Fíjense que ninguno supo responder bien, solamente San Pedro supo responder bien. ¿Y saben por qué supo responder bien? Porque esa respuesta de San Pedro le dijo Jesús que no se lo había dictado la carne y la sangre, sino que Dios le había inspirado la respuesta. Eso significa que solamente San Pedro, o sea, solamente la Iglesia, pueden decirnos plenamente quién es Jesús. Plenamente, porque uno puede decir, sí, yo más o menos sé quién fue Jesús. Nació en Belén, en un pesebre, creo. Me parece que murió en Jerusalén, no sé si no fue el Viernes Santo, porque ese día está todo, los negocios están cerrados, están de luto, algo raro pasó, debe haber sido el viernes. Y me parece, no sé qué resucitó. Chao, listo. Sé 2 o 3 cosas, pero conocer a Jesús no es conocerlo así. Y el mundo no nos puede decir quién es Jesús. Cada vez que el mundo quiere decirnos quién es Jesús, el mundo mete la pata. El mundo hace macanas. Porque creen que Jesús es, no sé, desde un simple amigo hasta un revolucionario. Y la misión de Jesús termina siendo una misión solamente terrena, o sea, solamente para esta vida, para esta tierra. ¿Para qué vino Jesús? Y para acabar con la pobreza, y para acabar con los niñitos pobres, y para traernos un mensaje de amor, y vino. No vino a eso. O si se quiere, también vino a eso, pero principalmente no vino a eso. Vino a salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Si Él no hubiera venido, estaríamos condenados por toda la eternidad.
estaríamos en el infierno eternamente, y para eso vino, para que no nos vayamos al infierno. Vino para amistarnos de nuevo con Dios, porque el pecado nos había enemistado. Nosotros, culpa del pecado, le habíamos dado las espaldas a Dios, le habíamos declarado la guerra a Dios. Y dice San Pablo que Jesús nos pacificó con Dios por la sangre de su cruz. Nos volvió las paces, a eso vino Él. Entonces no le preguntemos al mundo, o no esperemos del mundo una respuesta, porque el mundo va a ser macana. Solamente la Iglesia nos puede decir quién es Jesús, plenamente. Es mi hermano, sí, está bien, mi hermano mayor. Es mi amigo, sí, es verdad, es mi mejor amigo. Sí, es todo eso, pero es mucho más que eso. Es Dios hecho hombre. Y al nombre de Jesús, dice San Pablo, toda rodilla se doble, en la tierra, en el cielo y hasta en los infiernos. Ese es Jesús. No podrán los científicos decirnos quién es Jesús. No podrán los hombres en las computadoras decirnos quién es Jesús. No lo podrán hacer en los laboratorios, no podrán los periodistas en la televisión, no podrán los paneles de mesas redondas, que no podrán decirnos, porque cuando quieren hablar de Jesús, hacen macana. Y cuando quieren hablar de la Iglesia, peor. Esto es lo primero. Y fíjense que cuando San Pedro da la respuesta correcta, Jesús le dice, muy bien, esto es así. Pero ese Mesías, que soy yo, para poder salvarlos del pecado y de la muerte eterna, tiene que pasar por la cruz, tiene que pasar por el dolor. Lo entregarán a la muerte, será condenado y después resucitará. Y ahí es cuando ya Pedro no entendió más nada. Ahí ya, no, Señor, no, ¿cómo te va a suceder todo eso? Y Cristo se le requete contraenoja y lo trata muy duro. Apártate de mí, Satanás. A la miércoles. Recién le acababa de decir, bienaventurado eres, y ahora le dice, Satanás, lo trata de demonio. Y claro, primero porque San Pedro habló no movido por sus fuerzas humanas, sino que habló movido por lo que le dictaba Dios. Bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre. Cuando hablamos en nombre de Dios, cuando hablamos movidos por el Espíritu Santo, somos bienaventurados. Cuando hablamos movidos por la fuerza de la carne, somos como los demonios. Apártate de mí, Satanás. Fíjense lo que le estaba proponiendo San Pedro a Jesús sin darse cuenta. Le estaba proponiendo que no nos salvara, que no nos redimiera. Sin darse cuenta, le estaba diciendo que nos dejara como estábamos, así condenados para toda la eternidad, que es lo mismo que le ofreció el demonio en el desierto, cuando lo tentó a Jesús. Lo tentó a Jesús queriéndole hacer seguir un camino fácil, no el camino de la cruz. Ahora el demonio volvió. ¿Volvió a través de qué? A través de los labios de San Pedro. Y por eso Jesús se enoja y dice, apártate, Satanás. Y le dice, es necesario que yo cargue con la cruz para que ustedes se puedan salvar. Y no solo que es necesario que yo cargue con la cruz, todos los que se quieran salvar tienen que cargar con la cruz. Todos los que quieran ir al cielo tienen que seguir mis pasos. El que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabras durísimas, durísimas. Primero entonces Jesús les dice que Él tiene que cargar la cruz. Y después le dice que nosotros también. ¿Y cuál es la cruz que tenemos que cargar? No es el madero que cargó Jesús. Ese madero no. Cada uno de nosotros tiene que cargar la cruz que el Señor nos manda, que son como astillas de esa cruz que Él cargó. Y esa cruz que tenemos que cargar todos los días es, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, después de haber estudiado de verdad, salir mal en un examen,
por ejemplo, la tentación, por ejemplo, incluso cuando yo quiero agradar a Dios y soy débil y caigo y peco, y eso me duele en el alma, eso también es una cruz, no van a creer que no, eso también. La cruz de la incomodidad, la cruz de la incomprensión, la cruz de la muerte de un ser querido, un hermanito, una tía, o papá o mamá. ¿Cuántas cruces hay en la vida? ¿Y qué tenemos que hacer cuando aparece la cruz en la vida? Ya sé, tenemos que renegar de Dios y tenemos que protestarle a Dios por esa cruz, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Muy bien, la tenemos que cargar. Ustedes saben que cuenta la tradición que cuando Jesús fue a cargar la cruz, ¿se acuerdan? Levanten la mano los que estuvieron en el Via Crucis que hicimos ahí para el Viernes Santo, en la estación. A ver, bajen la mano. Bueno, pero los que no estuvieron en el Via Crucis, más de una vez habrán visto un Via Crucis, lo habrán rezado o habrán visto una película de Jesús. ¿Se acuerdan la primera estación del Via Crucis, Jesús condenado a muerte? ¿Sí o no? Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Bueno, cuenta la tradición que cuando Jesús fue a cargar la cruz, antes de echársela a los hombros, ¿saben lo que hizo? La abrazó y la besó con amor. Y después la echó a los hombros y empezó a caminar con ella. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras cruces. La tenemos que abrazar con amor y la tenemos que besar. ¿Por qué? Porque esa cruz es la llave que nos va a abrir a nosotros la puerta del cielo. Y Jesús nos está diciendo, el que quiere cargar la cruz, abrazarla con amor, besarla y seguir mis pasos, se salvará. El que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera renegar de la cruz, darse todos los gustos y quedar bien con el mundo, lo lamento mucho, se condenará. Lo dice en el Evangelio de hoy. Y es muy difícil cargar la cruz, pero no es imposible. Y saben otra cosa, es difícil al principio, yo les diría. Jesús usa en el Evangelio incluso otra comparación. Dice que la cruz es como un yugo, como una carga que se le pone a los bueyes para que tiren para adelante. Y dice Jesús, mi yugo es suave y mi peso, mi carga es liviana. ¿Cómo puede ser que sea liviana la cruz de Cristo? Si nos damos cuenta que cada vez que la tenemos que cargar nos cuesta un montón. Fíjense, al principio cuesta mucho, pero después con el tiempo eso que al principio nos costaba mucho se va haciendo un poco más fácil. Y además es liviano el peso de la cruz cuando la cargamos con amor, porque no es lo mismo cargar un problema solos que cargarlos con amor. El amor es como que hace más llevadero el sacrificio. El amor hace más liviana la cruz. Jesús no hubiera podido aguantar la cruz si no la hubiera amado. No lo hubiera soportado, chicos. Un hombre maltrecho, un hombre que estaba destrozado por los látigos. No tenía fuerza ni para incorporarse, quería pararse y se caía de la debilidad. No tenía fuerza para nada. Si no hubiera sido por amor, no hubiera aguantado la cruz. Dice Santa Catalina de Siena, no hubiese aguantado Jesús el peso de la cruz, no hubiese aguantado la cruz estar colocada en la roca del Calvario si no hubiera sido el amor quien sostuvo a los dos. El amor sostuvo a la cruz clavada y el amor sostuvo a Cristo clavado sobre la cruz. Y es el amor el que hace llevadera la cruz nuestra, cuando nosotros se la ofrecemos a Dios. Y otra cosa, y es que cuando nosotros le ofrecemos a Dios esa cruz con amor, en lugar de protestar, en lugar de chillar, qué calor, cuánto frío, yo no quiero ir a tal lado, yo ahora no tengo ganas de hacer tal cosa, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si en lugar de quejarme yo se lo ofrezco a Dios, fíjense que Jesús, que es el que me está poniendo el peso de la cruz, en realidad se transforma en mi Cireneo. ¿Se acuerdan quién fue el Cireneo? Muy bien, Simón de Cirene, el que lo ayudó a Jesús a llevar la cruz.
Cuando Jesús carga la cruz sobre mi espalda, Él mismo se hace sireneo mío. Para que yo no me quiebre, me dice, yo te voy a ayudar. Es más, lo más pesado lo voy a llevar yo. Agarra esta parte que es la más liviana, déjame lo más pesado a mí. Y por eso se hace llevadera la cruz de Cristo. Pero claro, el que no quiere eso, dice Jesús, se condenará. Porque son dos los caminos, y no hay tres o más. Está el camino del cielo y está el camino del infierno. No hay tres caminos. El camino del cielo es el camino de aquellos que quieren cargar la cruz y seguirlo a Jesús. El camino del infierno es aquel camino del que no quiere hacer nada por amor a Dios, el que se quiere dar una vida fácil, el que no quiere ninguna renuncia, ningún sacrificio, que esto como me cuesta no lo hago, y bueno, así te va a ir. El que quiera salvar su vida, la perderá la vida eterna, se condenará para siempre. Y ustedes ahora son chicos, pero cuando crezcan se van a dar cuenta que también es una cruz la ley de Dios, seguir los mandamientos de Dios, porque esos mandamientos de Dios a veces no nos cuestan tanto. Uno de esos mandamientos dicen que tenemos que venir a misa los domingos, por ejemplo. Y a veces me cuesta un poco porque me acosté tarde, pero otras veces no me cuesta tanto. Y lo hago con alegría, o por lo menos sin tanta molestia. Pero otras veces Dios me va a pedir cosas que sí cuestan. Y no un día, un mes, años, la vida entera. Cuando Jesús me diga a través de la iglesia, mirá, el camino viene por acá. Esto está bien y esto no lo hagas porque esto es pecado. Y a mí no me gusta no hacerlo, porque me cuesta y yo prefiero seguir haciendo esto que está mal, porque no tengo fuerza de voluntad, porque la presión del ambiente es muy grande, porque soy débil, y es una cruz. El seguir lo que Él me pide es una cruz. ¿Y siempre, se va entendiendo hasta ahora? ¿Seguro? Bueno, y siempre que ustedes sientan la tentación de dejar la cruz, siempre que sientan la tentación de desagradar a Dios para agradar al mundo, acuérdense las palabras de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Dios tiene su forma de pensar y los hombres tienen su forma de pensar distinta de la forma de pensar de Dios. Y nosotros tenemos que pensar con los pensamientos de Dios, no con los pensamientos de los hombres. Los pensamientos de los hombres son terrenos, los pensamientos de los hombres son carnales, los pensamientos de los hombres son para esta tierra, y los pensamientos de los hombres son pecaminosos, y siempre nos van a tentar para hacer aquellas cosas que no agradan a Dios. Y cuando nosotros sentimos esa tentación, tenemos que acordarnos de las palabras de Jesús y decirle al mundo maldito: apártate de mí, Satanás. Cuando un domingo yo no tengo ganas de venir a misa porque está más lindo quedarme en la cama un rato más, y el mundo me está diciendo: quédate, tonto, ¿qué va a ir? Mirá, si está frío, está lloviendo, quédate, está calentito en la cama. ¿Qué tengo que hacer? Pegar un salto en la cama y decirle al mundo: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Y cuando estoy en la escuela, o estoy en la plaza, o estoy en donde estoy, y un grupo de estúpidos, está viendo una revista chancha y me invitan: dale, vení, y yo estoy tentado de ir, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Y cuando estoy tentado de hacer algo que no corresponda, desde robar un caramelo hasta desobedecer a una autoridad de la seño, de papá o de mamá, o de la catequista, y estoy tentado, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. El mundo piensa para las cosas de la tierra y nosotros tenemos que pensar para las cosas del cielo. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a vivir la vida cristiana pensando con la mente de Dios, pensando con la cabeza de Dios, teniendo en nosotros los criterios que tiene Jesús y los criterios que tiene la Iglesia, aunque a veces, y repito esto de nuevo,
cuando sean más grandes lo van a vivir, se van a dar cuenta mejor, aunque a veces esos criterios de la Iglesia no los entendamos por momentos, aunque a veces no los entendamos. Yo no puedo ser tan soberbio de decir, esto, ¿por qué es así? Es así porque la Iglesia dice que es así. Y no necesito ni siquiera entenderlo, porque los caminos de Dios no siempre son para entenderlos, son para seguirlos. ¿Quién es capaz de explicar el misterio de la cruz? ¿Quién va a ser capaz de decir, yo entiendo el misterio de la cruz? La cruz es un misterio indescifrable, es un misterio incomprensible a los ojos del mundo. ¿Quién es capaz de explicar por qué él, siendo inocente, carga con la cruz como si fuera un delincuente, un malhechor, un culpable y un pecador? ¿Quién es capaz de explicar eso? Nadie lo puede explicar, nadie, porque los caminos de Dios no siempre son para entenderlos, sino que son para seguirlos, abrazándolos con amor. Que la Virgen, que es maestra en el arte de cargar la cruz y seguir los caminos del Señor, nos enseñe este arte como ella lo aprendió.